El doctor Eduardo Rivera Handal, médico también del Hospital Nacional de Sacamil, jefe del Departamento de Oftalmología. Es un excelente médico oftalmólogo con posgrado en el hospital, en una dependencia del Memorial Hospital de Miami. Va a disertar la retinopatía diabética hipertensa. Con ustedes, el doctor Rivera Handal. Vamos a ver si se ven las diapositivas porque veo que casi no se enfoca. ¿Se logran ver ahí al fondo atrás? Apaguen las demás luces, por favor. Ok. Veamos ahora. Algo, ¿no? Bueno. Esto es para que nos vayamos entrando en materia de que aquí mucho vamos a hablar de lo que es el fondo de ojo. Primera, por favor. Vamos a hablar de lo que es la retinopatía hipertensiva. No es el propósito de venir a hablar de lo que es la hipertensión arterial, sino que los efectos directamente en el ojo. Pásame, déjeme ver, aquí está. Ok. La epidemiología, es bien importante esto. En hispanos, porque esto tiene que ver mucho con la raza, de 50 años o más, es el 50% de la población afectada. Estamos hablando de que es bastante alta la cantidad de la población. Sin embargo, la cantidad de retinopatía no es tan alta como comparado con la de la diabetes. Y de todo eso, solo el 14% se considera controlado. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya lo saben en la práctica diaria. Muchas veces no se toman el medicamento, muchas veces el paciente pues no hace la dieta que se les está pidiendo, etcétera. Por lo tanto, no está bien controlado. Vamos a hablar cuando hacemos primeramente nuestro fondo de ojo y rápidamente lo primerito que buscamos, los famosos signos de Gong o entrecruzamientos de vena y arteria. Recordemos que esto se da porque la arteria está un poquito como que más dura y entonces le hace presión sobre la vena, entonces al apacharla, entonces se mira ese entrecruzamiento. La otra cosa que vamos a ver, que aquí casi no se aprecia bien, es las pequeñas hemorragias que están a los lados también. Vemos los entrecruzamientos. Eso es lo primerito que vemos cuando hacemos un fondo de ojo en un paciente hipertenso. La verdad es que se necesita mucho ojo entrenado para hacer la diferencia entre lo que es una retinopatía diabética y lo que es una retinopatía hipertensiva. Pero en términos generales, así a buen cubero, como decimos, fácilmente. Es diabético y vemos unas hemorragias internas, probablemente sea una retinopatía diabética. Pero si le dicen, no, no es diabético, ok, lo que estamos viendo entonces es una retinopatía hipertensiva. Así en términos generales. Por supuesto de que necesitará más estudio pues para diferenciar entre una y la otra, que casi siempre andan juntas. Vamos a hablar de lo que son las lesiones extravasculares, las intravasculares en las que mencionábamos ahí, lo que son las entrecruzos arteria-vena. Dentro de las extravasculares podemos hablar de las hemorragias. Aquí casi no se pueden ver. Vamos a hablar de un edema retiniano o macular, que este es el causante de la pérdida de visión, cuando se inflama la mácula. Depósitos lipídicos, que también vamos a hablar sobre eso, y pérdida de fibras nerviosas. Ahora, vean bien este detalle. Observen ahí unas manchitas blancas que nosotros le decimos depósitos o exudados. Y hablamos de exudados algodonosos y hablamos de exudados duros. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, morfológicamente hablando? Si ustedes ven en esta, por ejemplo, las manchitas esas blancas se ven bien circunscritas, como que así las han puesto. En cambio, más adelante vamos a ver las algodonosas, se ven un poco así como que mal definidas, parece un poco más grandes. Esa es la diferencia entre lo que es algodonosas y lo que son duras.
Recordemos la otra cosa que siempre vamos a buscar dentro de un paciente, ¿verdad? Cuando hacemos un fondo de ojo, las relaciones arteria-vena. En todas partes, en todos los libros nos han dicho que es la relación de 3 a 4. Tenemos que estar viendo, pues, que por supuesto que la vena es ligeramente más gruesa que la arteria, pero no tan gruesa. La otra cosa que nos tenemos que fijar, pues, el patrón en el que, si las vemos, además de que están más gruesecitos, como que está un poco más tortuoso. Eso solo lo podemos definir si estamos haciendo fondo de ojos a todo mundo y nos vamos a dar cuenta qué es lo normal y qué es lo anormal. Retinopatía hipertensiva. Primero vamos a definir que está dependiendo de una persona hipertensa. ¿Y por qué pongo esta parte si todos lo sabemos acá? La presión diastólica menor de 90 o más, o presión sistólica de 140 o más. Porque hay muchos pacientes que le dicen a uno, no, yo no soy hipertenso. Lo que pasa es que cada vez que me van a hacer el examen yo me pongo tan nervioso que se me sube la presión. Es hipertenso, no nos andemos con tanta paja, ¿va? Entonces, afectación precoz de la retina con alteraciones del fondo de ojo. Como les repito, tenemos que ver el fondo de ojo. No necesariamente todos los hipertensos van a tener cambios a nivel del fondo de ojo. Recordemos que todas nuestras patologías van de la mano con otras que van a la par. Cambios metabólicos, como por ejemplo en los cambios de los lípidos, triglicéridos, colesterol, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que hay otros factores asociados. Si el tipo es tabaquista, si el tipo es etilista, etcétera, sedentario, come a diestra y siniestra, etcétera, etcétera, pues por supuesto que más fácilmente vamos a ver todos estos cambios. La retinopatía hipertensiva en general, así, vamos a hablar ahorita en general, ya después vamos a hablar cada uno de estos detalles. El grupo 1, o sea, hay un montón de clasificaciones, ustedes las van a buscar en internet y cada uno le hace su propia clasificación. Pero, y es más, por razones académicas hemos decidido poner ciertas patologías que son de cada grupo, pero no necesariamente tiene que ser exclusivo, porque yo le vi un microaneurisma, entonces ese ya no es del grupo 2, ese es del grupo, no es cierto. Pueden haber pequeños cambios en los demás grupos, pero lo que más predomina, de ahí es donde nosotros lo vamos a clasificar. Entonces tenemos, si solo le hacemos un fondo de ojo, y se acuerda que vimos en el primer fondo de ojo, las estrecheces, el signo de Ghosn, cruces arteria-venas, si vemos más gruesecita la vena, si ya la vemos tortuosa, hasta ahí no hemos visto otra cosa más, ok, la vamos a poner dentro del grupo 1. Pero si ya vemos pequeños puntitos chiquitos rojitos por ahí, que son los microaneurismas, y hay que diferenciar lo que son microaneurismas con lo que son microhemorragias, porque el microaneurisma solo se ve un puntito y la microhemorragia ya se ve un poquito más avanzadito eso. Entonces ya estamos hablando de microaneurismas, microhemorragias y exudados duros, como estábamos mencionando. Los exudados duros, dijimos la diferencia en que los vamos a ver bien circunscrito, no necesariamente tiene que tener este patrón como en este, como que rueda de bicicleta, a veces pueden estar separados, no necesariamente tienen que tener este patrón. Y tenemos un grupo 3 en donde tenemos ya depósitos de tipo algodonoso. Primero, a veces hemos hablado mucho de los depósitos duros, blandos, etcétera, pero ¿qué son realmente? Recordemos que la retina tiene un montón de capas. Muy bien. Imaginémonos como que si es una colonia, pero no está pasando el tren de aseo frecuentemente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en las esquinas los promontorios de basura. Eso es lo que sucede acá. No hay un buen sistema de drenaje de los tóxicos que normalmente se están formando. Entonces, como no existe una manera de eliminar los tóxicos, se van comenzando a hacer los depósitos. Por eso, esos son los famosos depósitos. Digamos más adelante, y entonces decimos la fisiopatología. Esto es bien importante. ¿Por qué decimos los trasudados periarteriolares focales? ¿Qué es esto? La arteria está sufriendo un aumento de la presión. ¿Qué comienza a suceder en este momento? Comienza a haber un infiltrado en las paredes de la arteria. Los primeros infiltrados comienza a verse como medio transparente, y eso traduce a las famosas arterias en hilo de cobre. Esas son las primeras.
Pero ¿qué pasó si eso siguió más adelante? Y los infiltrados ya fueron más intensos alrededor de la arteria, ya se mira más blanquecino, ya no son en hilo de cobre, sino que son en hilo de plata. Entonces, esa es la manera como lo vamos a ir viendo. Y tenemos los, nos faltamos, bueno, los infiltrados blancos algodonosos, como les acabo de mencionar, de dónde provienen. Luego tenemos lo que son las hemorragias retinianas. Bueno, tenemos el bombeo tremendo, las paredes de las arterias comienzan a flaquear, vienen los trasudados, se comienzan a adelgazar y comienzan las paredes a sufrir un como chichote, ¿verdad? Porque la gran presión y comienza a formarse esas saculaciones que son los microaneurismas, que posteriormente los microaneurismas cuando ¡puc! Revientan ya forman las microhemorragias. Los exudados duros que como acabamos de mencionar, y luego tenemos el edema retiniano inmacular. El edema, ¿qué es? Es un acúmulo de líquido en las capas de la retina y eso es lo que realmente hace perder la visión. Más adelante, cuando hablemos de la retinopatía diabética, me voy a detener, pero de ya vamos a comenzar a hablar ciertas cosas. No solo basta tener la agudeza visual. La agudeza visual, recordándonos, es cuando ponemos el cartel y vemos las letras. Puede ser que la persona ya esté en una etapa 2, 3, sin embargo, no tiene edema de retina. ¿Qué significa? Que va a tener buena visión. ¿Qué significa? De que el paciente va a ir a hacer traseño y va a pasar su examen y normalísimo. Si yo le pregunto al paciente, ¿tiene problemas visuales? No. Pues no lo vamos a mandar donde el oftalmólogo porque está bien. Hay que verlo uno porque probablemente ya tenga microhemorragia, probablemente ya tenga exudado. Y sin embargo, creemos que está bien el paciente porque solo nos hemos conformado con una agudeza visual. Por lo tanto, la agudeza visual no es para tomar una decisión de decir el hombre está bien o el paciente está bien con sus ojos. Tenemos que hacer el fondo de ojo. Las arterias en alambre de cobre, como acabamos de mencionar. Lástima que no se ve tan claro acá, pero vamos a ver, aquí viene una de ellas y se mira un poco más brillante y pareciera como que es de cobre, ¿verdad? La vemos como que es doble, pero si esa patología va en aumento, ya tenemos en hilo de plata que ya vemos aquí sí se mira bien cabal, bien blanquecina se va a ver la arteria, se mira blanca ahí, entonces porque ya está más avanzado el infiltrado. Hemorragias indican que pasó a una fase acelerada. Como les mencionaba, significa que ese paciente ya tuvo infiltrados, paciente ya tuvo microaneurismas y ahorita estamos en la etapa de microhemorragias. Y digo microhemorragias porque casi siempre comienzan a aparecer cerca de lo que se llaman las arcadas nasales y temporales. Todavía no ha aparecido en el centro. A esta persona, si yo le preguntara cómo se siente, yo me siento bien. ¿Y tiene problemas con los ojos? No, yo estoy bien. Hasta que uno no lo ve, no se va dando cuenta que ya comenzó todo este proceso. Por lo tanto, el fondo de ojo es importantísimo aquí. Manchas blancas algodonosas, como acabamos de hablar, aquí está una, como les mencionaba, esta es algodonosa, que solo se ve mal definidas. Si ustedes la ven, son mal definidas, no es como los exudados duros, que son más definidos. Y ya hay unas pequeñas microhemorragias, en algunos libros le llaman como en forma de flama, pero en la forma en que se ha presentado la hemorragia hacia los lados, por eso le llaman en forma de flamas. Los exudados duros, volvemos de nuevo, porque no se nos olvide, aquí está el exudado duro, si ustedes lo ven, están más circunscritos, más definidos. Aquí vamos ya. El estadio 1. Dijimos que vamos a tener estrechamiento arteriolar. Usualmente es bien difícil diagnosticar que hay un estrechamiento arteriolar, pero sí podemos ver que comparado a la vena, se mira la gran diferencia, ¿ok? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Dilatación y tortuosidad de las venas. Cuando hacemos el fondo de ojo y vemos que la relación de arteria-vena está un poquito engrosada y a eso le sumamos, está como que está más tortuosa, más sinuosa la vena, entonces ya lo podemos catalogar como grado 1 y es hipertenso, ya estamos por ahí, ¿verdad? Estadio 2, ya vamos a ver, además de lo que acabamos de hablar,
signos de cruces arteriovenosos, el famoso signo de Kohn, ya lo vamos a apreciar mejor. También vamos a ver arterias en hilo de plata, ¿verdad? O sea, significa cobre y plata de los dos, ¿no? Y ya pequeñas hemorragias, ya se pueden ver las hemorragias. Sin embargo, vuelvo de nuevo, ya estamos en estadio 2, pero si le preguntamos a esa persona cómo se siente, no, hombre, yo me siento bien, y se toma las medicinas de vez en cuando, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía no está el daño, y ya hay daño. Ya significa que este paciente ya tiene que ser visto, además del internista, de un cardiólogo, lo que querramos mandarlo, ya tiene que ser visto por un oftalmólogo. Pero se nos está escapando porque solo nos estamos conformando con preguntarle si se siente bien. Estadio 3, aquí sí ya. Cuando hablamos de un edema principalmente del área macular, ahí es donde se pierde la visión y el paciente le dice, doctor, yo siento que no veo bien, que no sé qué, y ya uno empieza a sospechar, ¿verdad? O que ya además teníamos las hemorragias, los exudados, todo esto ya lo teníamos antes, es la sumatoria de lo anterior. Y vamos a hablar tipo 4, ya eso ya es más serio, porque ya tenemos un papiledema. Si nos acordamos cuando pasábamos por el hospital y decíamos, el papiledema a lo mejor tiene un tumor en la cabeza pero no necesariamente el papiledema solo es por un tumor en la cabeza, puede ser también por una presión arterial crónica, todo desestabilizado, que pudo haber inflamado el área papilar. Entonces tenemos un papiledema. Recordemos todo lo anterior, ya tenemos hemorragias en flamas, tenemos exudados duros, circinata macular es la que yo les mencionaba, aquellos exudados como en forma de rueda de carreta, ¿no? Entonces a eso lo llamaban circinata macular. Exudados algodonosos es lo que ya teníamos, pero lo nuevo que tenemos en este estadio es el papiledema. Muy bien, este es un papiledema. Para los que tuvieron la oportunidad de verlo, no se les va a olvidar. Pero los que todavía no han tenido la oportunidad de verlo, les recuerdo, cuando nosotros hacemos el fondo de ojo, vemos el famoso disco óptico bien definido, como que si hay un bien pintadito alrededor. Pero aquí no lo vemos así, lo vemos todo difuso, todo así, incluso hasta levantadito. Ese es un papiledema, que no se les vaya a escapar. Una neuropatía óptica hipertensiva, estamos hablando que hay un edema de papila, también hay exudados, hay edema. Tratamiento, por supuesto, no podemos venir y decir, sí, tratamiento, démosle el colirio tal, porque con eso se le va a quitar la retinopatía. No, tenemos que regresar a las causas, tenemos que controlar esa presión arterial, tenemos que ver todos los factores que se han ido presentando, si es necesario hacerle un láser, si hacerle otras cosas ahí. ¿Qué hace el láser en estos casos? Lo único que va a ir a hacer es los vasos sanguíneos que dijimos que estaban sangrando, ir a cauterizarlos. Pero de que vamos a retroceder toda esta cosa, no. Tenemos que controlar el paciente médicamente. Por eso es que todas las especialidades se entrecruzan y tenemos que estar todos de la mano. No existen los médicos todólogos. Tenemos que ser conscientes de que a este le corresponde a este le corresponde al otro. Como dice el refrán, zapatero a su zapato. Muy bien, esto es la parte de la retinopatía hipertensiva. Ahora vamos con la parte de la retinopatía diabética. Pero, ok, la paso de un solo, a la retinopatía diabética, por favor. Voy a tomarme unos minutitos antes de comenzar la retinopatía diabética. Pongámosla, por favor. Muy bien. Hablando del fondo de ojo. Este aparatito ya está sofisticado, pero hay unos más sencillitos, hay de esos de plástico, ¿verdad? Bien bonitos. Con ese aparatito no solo sirve para funcionar como lamparita, sino que también hacer un buen fondo de ojo. Acostumbrémonos a hacer fondo de ojo, aprendamos los trucos, digo trucos para hacer un fondo de ojo, porque es que yo no puedo ni entrar, doctor. Mire, no es necesario ponerle gotas para dilatar la pupila, eso sí lo hacemos nosotros, pero usted puede llevar al paciente a una luz bien baja, la pupila automáticamente va a dilatar, usted va a poder hacer un fondo de ojo
traten lo posible de no entrar de un solo con la gran luzota, ¿verdad? Allá al fondo, cabal, en la área macular, porque le van a provocar el reflejo a la pupila y se les va a cerrar. Entonces, por eso siempre les dicen, cuando ustedes lean, la técnica es entrar un poquito en la periferia y lentamente vamos entrando al centro, ¿verdad? Pero primero un poco en la periferia, con poca luz, y todos podemos hacer un buen fondo de ojo. Hay varios tipos de oftalmoscopios, por supuesto. Este es el que ocupamos nosotros allá, que le llamamos nosotros oftalmoscopio indirecto. ¿Y por qué le llamamos indirecto? Porque este lente de aumento nos refleja las cosas al revés. Lo que estamos viendo a la izquierda realmente está a la derecha, por eso se llama indirecto. El mejor es este que todos tenemos, ¿verdad? Este oftalmoscopio se llama directo porque lo que estamos viendo ahí así, correcto, así, eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que aprender los trucos para poder hacer un buen fondo de ojo. Ese es en primer lugar. Segundo lugar, ¿qué necesitamos? Conocernos, acordarnos de la anatomía del ojo. Recordemos cómo viene. ¿Qué es la papila? Es la emergencia del nervio óptico que cuando viene aquí se abre como que si es un paraguas. Eso se convertiría en lo que es, esto sería la retina. Y este es el nervio óptico. Dentro del nervio óptico viene la arteria y la vena que al nomás llegar aquí se bifurcan. ¿Cómo lo vemos nosotros acá? Lo vemos así. Viene, aquí está el nervio y aquí se separa. Y dentro de sus ramas, por razones de referencia, decimos, este es una arcada superior, una arcada inferior. Si va para el lado nasal, digo, la área temporal o la para el área nasal. En pocas palabras, así lo vamos a ver. Recordemos que el disco óptico, o sea, el nervio, sus paredes, esto acá, tiene que estar bien definido. Que si ya lo vemos borroso, entonces vamos a decir que es un edema, ¿verdad? Entonces, esta parte que no se nos vaya a olvidar, las dos cosas que necesitamos, un oftalmoscopio y acordarnos de la anatomía. Bueno, dicho esto, comenzamos con lo que es retinopatía diabética. El diabético es un caso muy especial porque características del paciente. Primero tiene una negación. ¿Usted es diabético? No. ¿Padece del azúcar? No. Aprendí con el tiempo que hay que hacer una tercera pregunta. ¿Está tomando algún medicina? Sí, doctor, estoy tomando metformina. Y que no me acaba de decir de que usted, no, es que yo no tengo problemas con el azúcar. Si yo cuando me tomo el medicamento estoy normal, ¿verdad? Entonces, esa paciencia es la que tenemos que tener y saber cómo cucharearle las cosas al paciente, ¿verdad? Eso en el caso de que ya es diabético. Pero hay casos en los que todavía no está etiquetado por nadie y nos ha llegado a nosotros. Ahí es donde tenemos que tener esa habilidad pues para diagnosticarlo. También tenemos que tener estas cuestiones. Él trata de convencer a los demás. Dice, no doctor, si yo mire, yo ni como nada, yo no sé ni por qué estoy así, ¿verdad? Si mire, yo puro pajarito, solo fruta, como. Entonces, pero tenemos que ser un poquito más escudriñar todo eso, ¿verdad? Ahora, el paciente crónico manipula. Todos hemos tenido eso de que, bueno, mire, ante la duda le voy a tener que dejar una glicemia, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cree que va a llegar mañana? No. ¿Cree que va a llegar la otra semana? No. En 2 semanas mínimo va a llegar. ¿Por qué? Porque prácticamente se va a poner en huelga de hambre y le va a llevar el examen a uno. Vaya, tanto que friega el doctor, mire, normal estoy. Pues ya ha pasado 2 semanas en una gran ayuno, entonces le salió casi normal. Gracias a Dios, existen los otros exámenes como la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Y ahí es donde, pero importante, el médico tiene que tener paciencia. Y otra cosa, enseñarle al paciente que realmente no nos esté engañando, que el engañado es él solito. Y le decimos, yo a veces les digo mire, yo les mando las dos cosas. Que yo podría con un solo examen tener la idea, sí, pero lo hago con un propósito para enseñarle al paciente. Y le digo yo, fíjese que este examen es como una fotografía, me está diciendo cómo está hoy, le digo. Y este otro es el de unos meses atrás. Este es porque usted ahorita hizo dieta, y este es como estuvo estos meses atrás. Y así queda el paciente, ay, hijo de la chava. Ahí se da cuenta que realmente el único engañado es él. Luego tenemos que los medicamentos y los resultados también aprende a manipularlos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese paciente. Y sigue su propia dieta. ¿Por qué a veces el paciente sigue su propia dieta?
porque nosotros los médicos somos buenos para decirle, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto, pero no le decimos, esto sí puede comer y en qué cantidades, solo nos ponemos a negarle y todo lo demás, ¿verdad? Y a veces no tenemos mucho la autoridad para poderle decir al paciente, mire, póngase a dieta cuando nosotros no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que educarnos a nosotros mismos para poder educar al paciente. Lo que necesita todo paciente, que se le escuche. Aunque usted le esté oyendo unas historias, ¿verdad? Que porque se murió no sé quién y porque se puso nervioso y que por eso viene así, ¿verdad? Pero aún así hay que escucharlo. Luego hay que comprenderlo de que el paciente no es el que estudió, somos nosotros, tenemos que aprenderle a enseñar y luego tenemos que educarlo. Mire, don fulano, mire, señora fulana de tal, esto que está haciendo no está bien. Y es importante que controlar a un diabético o un hipertenso no solamente es, quiero ver cómo está el azúcar, sí, hombre, está bien, cuidado con las palabras que usa. Porque si antes anduvo como por 300 de azúcar y hoy le llega con 200, no está bien, sino que hay que decirle, ha mejorado a como estaba antes, pero le hace falta. Hay que educarlo y explicarle, los valores normales son tales y tales. ¿Por qué? Porque el paciente, no me van a dejar mentir, muchos han tenido esa historia, y usted diabético, mire, la verdad es que hace como unos años me descubrieron subir el azúcar. Ajá, ¿y qué pasó? Fui donde el doctor, ¿y qué pasó? Y me dio tratamiento, ¿y qué pasó? Pues cuando yo fui me dijo que ya estaba bien, y entonces ¿qué pasó? Ya no me las tomé las pastillas, ya no volvió donde el médico. Entonces, ven, hay que tener cuidado con lo que uno habla porque el paciente cree que ya está curado. Entonces tenemos que explicar de que eso no es curación, que solo está controlado. Luego tenemos que ofrecerle alternativas, ¿verdad? Tampoco cerrarnos. No, mire, usted, si no se toma esta medicina, mire que no. También tenemos que ofrecerle otras alternativas. Siempre recordémonos, la anatomía del ojo es bien importante. ¿Por qué? Volvemos, así como viene la arteria y la vena aquí, por supuesto que así como se le subió la sangre, el azúcar en la sangre, se le subieron los triglicéridos, todo eso también viene a parar aquí dentro del ojo. ¿Cuáles son los primeros cambios que comienza a suceder cuando tiene el paciente una hiperglicemia? Los primeritos que comienza a tener es esto. Llega aquí al cristalino, acordémonos que el cristalino es el lente del ojo, ese cristalino se hincha y entonces el paciente comienza a tener visión borrosa. Por eso es que nosotros en oftalmología tenemos muchos pacientes que quizás por primera vez le diagnosticamos diabetes porque llegó con la historia de que, doctor, aquí le traigo todos estos lentes de todas las ópticas que he ido y ni uno me sirve. Qué raro. Y estos, mire, estos me funcionaron, pero a las 2 semanas ya no. Qué raro. Entonces ya uno ya comienza a tener sospechas. No podemos decir, todos los demás se han equivocado, solo yo puedo hacer un buen examen de ojo. No, algo ha pasado en esta persona porque está oscilando tanto su visión, porque tiene cambios de azúcar, entonces el cristalino está sufriendo. La otra cosa que hay que, esto es parte de la educación del paciente, que hay que explicarle que el cuerpo humano tiene una gran tolerancia. Es así, similar como cuando uno por primera vez se tomó una cerveza. Eso yo no lo he hecho, sino que me lo han explicado. Y al mismo tiempo se tomó un tequila, ¿verdad? Entonces esa combinación, wow, se sintió que se mareó. Pero ¿qué pasa cuando se va acostumbrando? Ya son más de 1, son más de 2, son más de 3 y el cuerpo ya se siente mejor. Así es el azúcar. Cuando es las primeras veces que se sube, el paciente llega, doctor, veo borroso, me siento mal, y ese es el motivo de consulta. Pero ¿qué pasa cuando esto se sigue presentando y se sigue presentando por años la situación? Ya no siente nada, ya no se siente ni mareado ni nada. Y ese es el error que cometen muchos pacientes, por lo cual dicen, mire, no me he tomado las pastillas porque yo me he sentido bien. Y uno dice, chica, pero mire la glicemia cómo la tiene, ¿va? Porque ya se acostumbró a estar manejando eso. Bien, entonces, tenemos que en el paciente diabético, las cantidades de azúcar acá, que han ido llegando,
además del cristalino. Esto es a largo plazo, esto no se presenta ni en semanas ni en meses, esto es en años, esto es en años. Por lo tanto, cuando ustedes hagan un fondo de ojo y miran algún signo de retinopatía diabética ahí, eso ya tiene años de estar ahí. Entonces ya podemos decir que probablemente este paciente ya tiene trastornos desde hace años, nunca había consultado, o si había consultado, pues nadie se le había fijado en estas cosas. Se lo voy a poner como esta manera para que lo agarremos todo. Uno de los cambios que se van presentando, mantener esos niveles de azúcar en alto, es que comienzan a formar ciertos factores, principalmente en las arterias, en los cuales estos factores hacen que se multipliquen. Así como hay una edema alrededor y exudado alrededor de los vasitos sanguíneos, también hay como una estimulación, o sea, una angiogénesis de nuevos vasos que se van formando a consecuencia de, valga la redundancia, que a pesar de que hay una presión fuerte, a pesar de que todo eso, sin embargo, no hay una buena irrigación sanguínea. Entonces, al no haber una buena irrigación sanguínea en la zona, comienza a haber una isquemia. Entonces, como respuesta, el ojo a las isquemias hace que se formen nuevos vasitos sanguíneos. Y esos nuevos vasitos sanguíneos son los que se van formando y haciendo nubes, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo que son como esos palos de hule, esos ficus que de pronto comienzan a tener todo ese montón de raíces y comienzan a tapar incluso hasta tragantes y todo lo demás. Igual, así sucede acá. La angiogénesis no solo se forman en la retinopatía diabética, también se forma en las hipertensivas. ¿Por qué? Por la isquemia que estamos mencionando. ¿Cuál es la otra retinopatía que es bien común? En la del prematuro. Contradictoriamente, cuando usamos grandes cantidades de oxígeno, ese es un factor para hacer una vasoconstricción y eso es lo que va provocando una isquemia en la periferia, y luego como respuesta a esa isquemia es que se forma la angiogénesis, esos nuevos vasos que se van formando. Pero los nuevos vasos son anormales. ¿Por qué son anormales? Porque sus paredes son frágiles. Con un estornudo, con un agachón, ¡pum!, se revientan, y esas son las hemorragias que se van presentando y posteriormente vienen otros problemas. Bien, estos son los cambios que se van formando en el paciente diabético. Digamos que tiene poco tiempo. Volvemos otra vez igual a la retinopatía hipertensiva. A este paciente que ya le estamos viendo estos cambios, ya hay microaneurismas, si ustedes ven, hay unos microaneurismas, aquí hay exudados y todo eso. Pero el área macular, que es por donde tiene la mejor visión, la agudeza visual, es 20/20. Yo le pregunto, ¿cómo se siente, don fulano? Bien, buena visión, también va a ir a hacer el examen, a hacer tracén, lo va a pasar y según él está bien de los ojos. Y el médico cree que está bien también porque ha tenido una buena agudeza visual. Hasta que no le hacemos un fondo de ojo, nos encontramos, pues, por supuesto, todo esto. Ups, ¿qué pasó? No fuimos. Vamos al siguiente estadio. ¿Qué pasó? Hay otra más. Bueno, sigamos pues. Entonces, mi idea acá no solo es para que podamos diferenciar cuáles son las retinopatías, sino que también que hagamos un fondo de ojo. Ok. Ahora sí. Volvemos otra vez. Este es un poquito más avanzado que el anterior. Vamos a ver que aquí tenemos hemorragias, aquí tenemos exudados, pero hay cierta área macular que está limpia. A pesar de todo esto que estamos viendo aquí, le hacemos al paciente una agudeza visual, está normal. ¿Cómo se siente? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un fondo de ojo. No puede sustituir, y pueden decir, ¿por qué tanto que insiste con eso? Porque hace poco aquí se les ocurrió
dentro de las normas, quitar el fondo de ojo porque nadie lo sabía interpretar, dijeron, y que vamos a dejar solo lo que son agudezas visuales. Esta es la razón por qué no puede ser solo la agudeza visual. Estamos más avanzados, tenemos más depósitos endoteliales, depósitos acá retinianos, algodonosos, si ustedes lo ven, alguno que otro duro, pero principalmente son algodonosos. Hay hemorragias, digamos más adelante. Sí, probablemente este paciente sí ya está quejándose de mala visión, pero ya miren qué avanzado está el proceso, ¿no? Entonces ya cuando nos llega, ya hay que hacerle, como decimos vulgarmente, micos y pericos para salvar ese ojito. ¿Cuándo se tuvo que haber visto? Desde el principio. Digamos más adelante, ok, esto ya es grave, ya el paciente ya prácticamente ya perdió toda la visión, ya recuperar esto ya es bastante difícil, hay que hacer muchos procedimientos, mucho gasto para el paciente, por supuesto, porque esto no lo tienen dentro de la red pública. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, por supuesto, como acabamos de mencionar, el control metabólico. No solamente es el control del azúcar, no solamente es cuando llegue el paciente, miren, ¿cuánto saca de azúcar? Sí, está bien, sígase poniendo el mismo medicamento, nos vemos en 6 meses. No, no es así. Tenemos que ver otros factores. Acordémonos, tenemos que ser médicos integrales. ¿Cuáles son los otros órganos blancos de la diabetes? Los principales. Tenemos el riñón. Y entonces, ¿cómo andará la creatinina? Si tenemos esto en el ojo, ya debe tener un daño probablemente en el riñón. Ahora, tenemos la suerte que a través del ojo es el único órgano que podemos ver directamente los daños. ¿Quién puede ir a ver ahorita el riñón directamente? A menos que lo operemos, no lo vamos a poder ver en los daños. Entonces, pero si estamos viendo esto, nos podemos hacer la idea que también hay otros daños en otra parte. La raza, por supuesto, la hipertensión arterial, vuelvo a insistir, ya tenemos que es diabético, mal controlado, al mismo tiempo que es hipertenso, ya está bien fregado por otro lado. Y a eso le sumamos que el paciente es un fumador y etilista, créanme que no va a tener mucho tiempo para que truene, como decimos, los ojitos, ¿verdad? Sí, también hay un problema renal. Entonces tenemos el problema del embarazo, como hace un rato que nos acaban de explicar, de que puede estar influenciando pues la presión arterial. Consecuencias de la hipoxia en la retina. Acabamos de mencionar eso. ¿Qué es lo que sucede? La hipoxia en la retina se desencadenan unos factores de formación de nuevos vasos sanguíneos, la neovascularización, la angiogénesis. Diagnóstico de la retinopatía diabética. La retinopatía, no de la diabetes, de la retinopatía diabética en sus fases iniciales no produce ningún síntoma al paciente. Aunque ya esté presente, el paciente se va a sentir bien. Hasta que no le hacemos el fondo de ojo, no lo vemos. Cuando éste acude a la consulta refiriendo una disminución de la agudeza visual, cuando ya entonces apareció que mire que creo que no estoy viendo bien, entonces ya para entonces se encuentra en una fase avanzada, lo cual dificulta un tratamiento eficaz. Diagnóstico de la retinopatía diabética: se recomienda realizar exploraciones periódicas del fondo de ojo de los pacientes diabéticos, independientemente de que tengan síntomas o no, ya sea con la pupila dilatada o con el osciloscopio de imagen invertida, etcétera, que les mencionaba, que es el indirecto, que usualmente lo ocupamos nosotros, pero con el sencillo oftalmoscopio de plastiquito, con ese podemos hacer diagnóstico. Esto es muy importante, ya que se ha visto que si no se dilata la pupila, pueden quedarse diagnosticar hasta un 50%. Ok, quiero explicarles ciertas cosas y ustedes van a comprender. El ojo tiene una forma esférica. Cuando hacemos el fondo de ojo, bien dice fondo de ojo, estamos viendo solo la parte posterior. Aunque ahí podemos hacer el diagnóstico casi de un 70-90% de las patologías. Pero va a haber un área periférica que no la podemos ver. Que eso solamente en un consultorio de un especialista, de un oftalmólogo, tenemos que dilatar bien las pupilas, utilizar cierto equipo que lleva unos microespejos para poder ver lo que está
en las partes bien periféricas. Pero ustedes ya hicieron un diagnóstico del polo posterior que le llamamos nosotros, que eso es bien importante. Ya queremos o tenemos duda de esa otra área, sí ya la tiene que hacer un especialista, ya se necesita equipo aparte. Diagnóstico de la retinopatía diabética. La única manera de detectar la retinopatía y de supervisar su evolución es a través de un examen ocular completo. Prueba de agudeza visual y fondo de ojo. Una cosa no sustituye a la otra. Tratamiento y prevención. Que esto es lo que nos interesa, porque ya lo encontramos, ya está avanzado, ni modo, vamos a tener que tratarlo. Aunque hay varios medicamentos en estudio, no existe un medicamento, un colirio, una pastilla, una simple inyección que pueda mejorar aquello. Lo mejor siempre va a ser la prevención. Sin embargo, un buen control de los niveles de azúcar en sangre y todo su control metabólico, su peso, etcétera, ¿no? Y el tratamiento riguroso de ciertos factores de riesgo retrasan su aparición y disminuyen su severidad. Estas son cosas de la clínica, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen que tienen 3 años de ser diabéticos. Les hago el fondo de ojo, están bien destruidos, hay que hacer un montón de cosas. Y sin embargo yo tengo pacientes con muchos años de ser diabéticos y no tienen nada. Ahí hay un montón de factores de por medio, lo que hablamos otros factores de riesgo, la potencialización, si es hipertenso mal controlado, porque solo por ser hipertenso no, hipertenso mal controlado, es tabaquista o es etilista, ¿verdad? Sedentario, etcétera, etcétera, todos esos son factores que lo van a contribuir. Y a veces pongo en forma de broma, pues yo tengo un paciente ahí, ¿verdad? Ya tiene sus años, pero bien, así como decimos, bien catrino. Y me dice, doctor, me dice, yo soy como un santo, me porto bien toda la semana. Y yo me hago el examen con mi aparatito, me dice. Y cuando yo veo que estoy bien, yo salgo con mis amigas y voy de fiesta, me dice que no sé cuándo. Pero eso sí, me dice, solo es una noche, nada más. Al día siguiente él vuelve de nuevo a ser el santo de siempre, ¿verdad? Eso sí, si yo veo que estoy un poquito alterado, no, ese fin de semana me quedo guardado, me dice. Pero tiene más de 25 años de ser diabético, si hágale un fondo de ojo y no tiene nada, absolutamente nada. Entonces, no es el hecho que el paciente va a pasar, se va a aburrir, se va a deprimir, porque ya no va a tener una buena vida, sino que simplemente va a aprender a vivir. Eso es lo que va a tener que hacer, ¿verdad? Dentro de los tratamientos existe un procedimiento ya dentro de la especialidad que se llama vitrectomía. ¿Se acuerda que les enseñé aquella diapositiva, la última, que se mira un solo desmaraña ahí, ¿verdad?, dentro del ojo? Entonces ya eso ya es una vitrectomía en lo que introducimos ciertos aparatitos casi del grosor de una aguja, incluso más delgados, en el que en la punta hay un láser, en la otra punta tiene una cosita para irse comiendo todas esas membranas, tiene una punta siempre con un láser para ir a cauterizar todo eso, pero todo esto es una tecnología cara, al paciente le sale caro para poder volver su retina a tenerla más o menos funcional y para rescatar algo de visión. El objetivo no es hacer esto, el objetivo es evitar que llegue a todo esto. Nuevos horizontes. Fíjense que hablamos también del famoso edema macular. El edema macular, acordémonos, la retina tiene como 9 capas importantes, etcétera. Esas capas, cuando se hinchan, se vuelve como que más grueso, ahí es donde se pierde visión, etcétera, ¿no? Y a consecuencia de ¿qué? Los vasitos sanguíneos que están en la capa capilar, hay una extravasación de líquidos, ese es el edema, el trasudado que comienza a ocurrir ahí. Entonces, hay medicamentos que se ponen intravítrea, o sea que le hacemos una inyección. Esto lo que va a tratar es la angiogénesis, va a tratar de disminuir esos vasitos sanguíneos, disminuye el edema de la retina y todo eso, pero todo eso es temporal. ¿Okay? No es que con una inyección ahí se va a curar el paciente, no. Eso nos va a permitir que momentáneamente la retina llegue a su lugar para posteriormente con un láser ir a trabajar. Volvemos otra vez. ¿Y qué hace el láser? Ir a cauterizar los vasos sanguíneos. ¿Y por qué no lo hicimos desde el principio? Porque estaba tan gruesa la retina que cuando le pegamos con el láser solo quedó en las primeras capas, no llegó hasta ahí.
Entonces necesitamos, como decimos vulgarmente, planchar la retina primero y después ir a ponerle láser para que quede cauterizado. Pero ¿eso realmente cura? No. Porque de nada va a servir todo ese montón de tecnología, cirugía, inyecciones, láser y todo eso, si el paciente no está controlado metabólicamente. En poco tiempo va a estar otra vez igual nuevamente. Estos medicamentos, de lo que hablábamos, de la retina, ¿no? Entonces, el láser lo que va a trabajar es llegar hasta la capa capilar para ir a cauterizar los vasos. La famosa coriocapilar. Aquí es donde vamos a trabajar con el láser y ir a cauterizar esta zona. Pero no vamos a ir a quemar a diestra y siniestra, tenemos que ser específicos las áreas. Este es lo que se hace con el láser, hacemos directamente, vamos a pegarle unos disparitos, acordémonos que es el láser. El láser es una microquemadura. Por supuesto que hoy hay láseres bien evolucionados, ¿verdad? Hay el láser es para cura de miopía, que el láser es para un glaucoma, hay láser para esta clase de retinopatías diabéticas. Bueno, hay un láser, que aquí les traigo que con un solo disparo, como que si estuviéramos haciendo múltiplos de un solo, como que fuera un escopetazo, para ir a hacer cauterizaciones de toda la retina. Esto es lo que hace el láser, va a disparar y pega. En algunos hemos hecho algún fondo de ojo y hemos visto estas manchas raras que llevan un patrón. Ese es un paciente que ya ha recibido láser, que a veces nos puede confundir, y esos son exudados o que son, mire, ¿y usted ya le han puesto láser? Sí, ya me pusieron un láser, ¿verdad? Entonces así se va viendo el láser. Y luego cuando ya cicatriza se ven así, así se ve, esto es un láser. Dentro de los medicamentos que estábamos mencionando, de que se ponen dentro del vitrio, yo admiro pues la gente que es muy curiosa. Hace muchos años encontraron en Estados Unidos que había un medicamento, Bevacizumab, Avastin, que era ocupado para el tratamiento de cáncer de colon. Este es un antiangiogénico. Entonces el paciente en ese tiempo se le inyectaba endovenoso. Pero alguien fue curioso, y ni siquiera era oftalmólogo, sino que hizo un fondo de ojo y vio que la famosa retinopatía diabética había mejorado el paciente. Fue así como después pasó la moción, ya dentro de la oftalmología, se hicieron más investigaciones y dijeron, ¿por qué no ponemos el medicamento directamente dentro del ojo? Ya no en la vena, sino que en proporciones bien mínimas. Y fue así como encontraron pues estos medicamentos que se llaman antiangiogénesis, ¿verdad? Este es el original que todavía se sigue utilizando para cáncer de colon. Pero de ahí se derivaron otros medicamentos ya específicos para el ojo, pero valga la aclaración, este vial cuesta como $550 y como $2,000. Entonces es cierto que es específico para el ojo, pero ¿verdad? Sale bastante caro. Claro, nosotros somos latinos, para nosotros todo es caro. En cambio, para el americano y todo eso que tiene sus sistemas de seguros, los seguros son los que cubren todas estas cosas. Entonces casi toda América Latina hacemos lo mismo. Seguimos utilizando el mismo medicamento que sirve para el cáncer de colon, sacamos de ahí porque nos resulta un poco más económico y el vial es más grande y lo podemos utilizar en varios pacientes. En cambio, solo es para un solo paciente. Valga la aclaración, esto es mensual. Hay algunos tratamientos que incluso pueden ir hasta más de un año. Imagínense, y estamos hablando de 2 ojos, cuánto le viene saliendo al paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que irnos adaptando. Esto es todo lo que les traía, lo que son retinopatías.